Ya, continuamos. Ya, bueno, conversábamos del producto de un vector por un escalar. Generalmente, bueno, la expresión está del producto es como par ordenado. Entonces, si el vector A se encuentra expresado mediante un par ordenado, entonces lo multiplicamos por escalar K. Y así, dependiendo si el valor del escalar, el vector va a cambiar o no su dirección y su sentido, pero entonces si mantiene o no mantiene dicho valor respecto de las condiciones iniciales del vector. Ustedes ven que en el fondo es como amplificar un vector, ¿sí? Pero lo vamos a ver al tiro en eh, las maneras que hay del producto de vectores, porque puede ser producto de un escalar por un vector o puede ser producto de vectores en sí mismos. Aquí, por ejemplo, si el vector A es 6,4, entonces podemos hallar el doble de A positivo y el doble de A negativo. En ambos casos, los valores eh, numéricos son los mismos, solamente que cambia el signo. Entonces, al graficar, por ejemplo, acá, si usted tiene el vector a 6,4 y lo amplifica por 2, obtiene 12,8. Un nuevo vector que se llama resultante. Tiene el mismo vector 6,4 y lo amplifica por menos 2, obtiene menos 12,8. El signo de las componentes del vector indica hacia dónde, cuál es el sentido. Está en la misma dirección, pero cambia el sentido, ¿ya? Si cambia el sentido del vector, entonces, por eso les decía yo, hay que preocuparse de los valores, tanto numéricos como de los signos, ¿ya? Pero eh, en general siempre en los vectores vamos a necesitar obtener las componentes canónicas, ¿sí? Obtener también tal vez el producto de un vector por un escalar, a lo mejor el producto de un vector por un vector, obtener la dirección, el ángulo, eh, entre otros, ¿sí? Aquí, por ejemplo, siendo que el vector B es 4,6 y el vector C es 2,1, calcular el valor del vector R. Si R es la resultante, vector R resultante es un medio de B más 3 veces C. Entonces, para hacer suma de vectores, lo que tenemos que hacer es sumar, bueno, primero en este caso tendríamos que amplificar por un medio, multiplicar por un medio el vector B y multiplicar por 3 el vector C. Y R es la resultante de esa suma. Luego, aquí nos piden calcular el vector R resultante. R va a ser un vector, va a ser la resultante. Como resultante vamos a querer obtener el módulo de R. ¿Ya? Aquí, bueno, R dio 10 unidades porque está hecho, digamos, un medio de B, aquí sería 2 y aquí sería 3, ¿cierto? Y 3 veces C, aquí sería 6 y 3. ¿Ah? Por eso los resultados son 6 más 2, 8, y el otro 3 más 3 son 6. Por eso la resultante, la suma de vectores se hace, si es como par ordenado, se hace componente por componente, ¿ya? O sea, si solo quisiera sumar B con C, el resultado sería 6,7, porque se suma la componente 4x del vector B con la componente x del vector C. ¿Ya? 4 y 2 son 6. La componente y del vector B más la componente y del vector C. 6 y 1 son 7.
Entonces, 6,7 sería el vector resultante. Pero primero, aquí dice que hay que amplificarlo por un medio y por 3, y después se hace la suma. Por eso que dio 8,6. Y de esa suma calculamos entonces la magnitud. Y la magnitud no es más que eh, utilizar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Bueno, de todas formas, eso que está ahí, vamos a analizarlo acá. ¿Ya? Entonces, bueno, habíamos dicho que un vector A, por ejemplo, vector B, vector A también, vector B, ¿ya? Estos son los vectores. Y los vectores se componían de magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Bien. Ahora, independiente de hacia dónde vaya el vector, eh, siempre lo vamos a representar como un segmento. Bueno, me cambió el color. Bueno, vamos a suponer ahí vector A, con un ángulo respecto al eje X positivo. Este vector está por sobre una línea que le da su dirección. Y esa línea le da la dirección al vector. La magnitud del vector A se calcula, como ya sabemos. El ángulo el ángulo θ da la dirección, y la punta de la flecha le da el sentido, porque puede estar en la misma dirección, pero a lo mejor en sentido opuesto. También puede ser, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, si el vector parte, su punto de aplicación está en 0, 0, o si estuviese en otro lugar, ¿ya? Para calcular entonces el módulo o magnitud, en este caso, por ejemplo, del vector A, vamos a tener esto, ¿ya? La magnitud o el módulo. Ahora, de manera completa, esto debiese ser x2 menos x1 más y2 menos y1. ¿Ya? Esa es en realidad la expresión. Lo que pasa es que cuando parte del origen, como no se toma en cuenta el 0, 0, se escribe x más y, x cuadrado más y cuadrado. ¿Ya? Pero esta es la forma que tenemos de calcular el vector. ¿Ya? Ahora, de todas formas, si queremos hacer si vamos a hacer la suma, la resta, multiplicación o división, bueno, nos interesa siempre calcular el módulo del vector. ¿Mm? Ahora, también, vamos a ir bajando un poquito aquí. Me pasa que en ocasiones quiero calcular el ángulo, ¿ya? Ahora, va a depender entonces de las condiciones, del problema, de los datos que tengamos, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos este ángulo, puede ser arco tangente de y2 menos y1 partido por x2 menos x1, como la pendiente, ¿sí? También podríamos decir que el seno del ángulo respecto del eje Y, porque el cateto opuesto sería y2 menos y1 partido por el módulo del vector.
¿ya? O el coseno del ángulo respecto del cateto adyacente sería x2 menos x1 partido por el módulo del vector. Entonces ya podemos calcular el ángulo según como necesitemos, porque pasa que, como dijimos, si el vector está trazado del origen, que es lo ideal, o si el vector está trazado desde otra parte, tenemos que calcular eso, porque eso x2, x1, ustedes, bueno, entenderán que se refieren a esto. Por ejemplo, ahí tenemos el vector A. Entonces, aquí tenemos un x1, un x2, un y1, un y2, ¿ya? Y en paralelo al eje X, el vector hace un ángulo, un dicho eje, ¿ya? Eso puede pasar. Ahora, por ejemplo, si geométricamente, y esto es lo que pasa siempre cuando calculamos queremos hacer la suma de los vectores, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, no sé, el vector A, y supongamos un poquito para allá, el vector B. Si los vamos a sumar, entonces siempre tenemos que colocar, bueno, vamos a colocar el vector A aquí. La cabeza del vector B tiene que ir, o la punta de flecha, al punto de aplicación del vector A. Ahí. Y entonces, la unión de ambos, ahí lo dibujé punteado, aunque no debiese ser, corresponde al vector R resultante de la suma de A más B. ¿Ok? Vector R resultante. Ese, digamos, rápidamente. Ahora sí, por ejemplo, en algún caso nos aparece el inverso de un vector. El inverso del vector, como vimos anteriormente, es de igual magnitud y dirección, pero tiene distintos sentidos, como nos había dado anteriormente. Nos dio, no acuerdo, menos 6, menos, no sé, 3, por decir el vector A, y el otro 6,3. Tienen igual magnitud, igual dirección, pero distintos sentidos. ¿Ya? Entonces, en ese caso, era lo que habíamos visto anteriormente. Vector A, vector B. Parece que ahí me equivoqué, ¿eh? Le puse A a los dos, pero ahí. Claro, ese es vector B. No, al revés. Este es vector B, este es vector A. Ahí sí. El B va en sentido contrario, ¿cierto? Pero ambos tienen misma dirección, misma magnitud. Misma dirección porque van sobre la misma línea imaginaria que le da la dirección, ¿cierto? El ángulo. La magnitud es la misma, si ustedes se fijan, si la calculan de esta manera, del vector resultante, x cuadrado más y cuadrado le va a dar el mismo valor, porque está al cuadrado. Pero lo que cambia es el sentido del vector. Eso está dado por los signos, ¿sí? Ahora también hay que tener ojo cuando los vectores, por ejemplo, tenemos un vector acá
que forma un ángulo alfa ahí, y otro acá, que forma un ángulo, por ejemplo, beta ahí, y a la vez un ángulo teta con I negativo y con X positivo. Entonces hay que tener cuidado con eso también, según la trigonométricamente qué es lo que vamos a aplicar. ¿Ya? Pero yo, bueno, vamos a hacer algún ejemplo. Veamos. Tenemos algún ejemplo, ¿no? Bueno, bueno, algo importante, se me había ido ahí, es que la resta de vectores aparece a partir del inverso. ¿Mm? O sea, si yo tengo el vector A y tengo el vector menos A, ¿sí? Entonces aparece el concepto de la resta. O sea, se puede obtener un valor. Por ejemplo, si tengo A menos B, en el fondo es la suma de un vector con su inverso o con otro inverso de otro vector. O sea, por ejemplo, sería A más menos B. A eso me refiero, ¿no? Ahora, lo que vimos ahí anteriormente, vector por un escalar, ¿ya? Entonces, habíamos dicho un escalar C por un vector A, ¿sí? Lo que obtengo de esto va a ser en el fondo una amplificación del vector, como habíamos dicho. O sea, por ejemplo, si C es positivo, ¿sí? Entonces, si hacemos el producto de C por A, vamos a hacerlo así, ¿ya? En ese caso, A no cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Ni dirección ni sentido. Ahora, si C es negativo, llámese C el escalar, ¿sí? Vamos a ponerle ahí. Si C es negativo, entonces solo cambia el sentido. De la misma operación, ¿eh? No lo voy a escribir de nuevo. Ya, ahí para que quede más formal, ¿sí? Solo cambia el sentido. Bueno, entonces cuando hay que darle sentido, dirección a todo esto, aparecen entonces la forma, lo que nosotros, bueno, lo que conocemos como la forma canónica de un vector, ¿sí? ¿Qué significa? Que en el eje X, la forma canónica va a ser itongo, ¿sí? Que para nosotros va a ser eje X y Z. En el eje Y va a ser J tongo. Entonces va a ser 0, 1, 0, considerando solo el eje X, solo el eje Y, ¿sí? Y ahora solo el eje Z, K tongo. Ya, eso nos va a servir después para cuando hagamos los productos cruz, ¿ya? Bueno, ¿qué significa esto en el fondo? O bueno, también cómo se escribe dependiendo del eje.
entonces sus vectores direccionales me indican a mí en cuál eje estoy trabajando. ¿Ah? O sea, y cómo está escrito el vector en la forma canónica. Aquí está escrito X y Z, suponiendo que es un vector en 3 dimensiones, ¿cierto? O sea, sus componentes son en los 3 ejes. ¿Ya? Y por tanto pasamos al concepto de la componente. La componente de cualquier vector puede escribirse como una combinación, ¿sí? ¿Ya? Y es una, a ver, vamos a ver, es una combinación lineal. Vamos a poner de 2 vectores. ¿No? Entonces, por ejemplo, en 2 dimensiones tenemos que la componente X de un vector A, cualquiera, va a ser módulo del vector A por el coseno del ángulo, y que a su vez esto va a ser A, coseno del ángulo. ¿Ya? Estoy haciendo una igualdad hacia el lado, debería irlo escrito hacia abajo, pero por un tema de espacio nomás para no estar. Ahora, si la componente Y va a ser el módulo del vector A, pero seno del ángulo, que a su vez esto lo escribimos más rápidamente como A seno del ángulo, ¿ya? Para calcular sus componentes. Así que el vector A finalmente va a estar compuesto de sus componentes, de la componente en X, en este caso más la componente en Y, ¿ya? Bueno, eso nos sirve a nosotros para poder ya sea calcular el ángulo, el vector resultante, el módulo del vector, entre otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben acá, o sea, si eso lo dibujamos ahí, entonces acá tenemos, por ejemplo, acá vamos a colocar el vector A. Tenemos entonces su componente en X, su componente en Y. ¿Mm? Entonces aquí está AX y aquí está AI o A sub I. ¿Ya? Entonces, respecto del ángulo, ocupamos o el coseno o el seno. ¿Ya? Cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, un vector cualquiera, vector A. El vector A. ¿Mm? Va a tener sus componentes AXY más AIJ, tongo, ¿cierto? Bueno, el tongo no se nombra mucho. AZK tongo. Ahí tenemos un vector cualquiera. ¿Ya? Y por tanto, si ese es un vector cualquiera, entonces su magnitud de este mismo vector A, puede ser, ¿cierto? Va a ser A, entonces, componente en X, componente en Y, componente en Z. ¿Ya? Y entonces la dirección del vector, que está dada por el ángulo, eh, como está dada por el ángulo, entonces generalmente se usa la técnica de los cosenos directores. ¿Ya? Que básicamente, si
bueno, la vamos a hacer para los tres ejes. En el eje X, no alcanzaré. Ahí sí. En el eje X, en el eje Y o Y o en el eje Z. Vamos a ponerlo así. Entonces, bueno, para cada eje, la dirección del vector la vamos a relacionar con un ángulo, alfa, beta, gamma. ¿Ya? Bueno, los cosenos directores son en el fondo los arcocosenos. Se los voy a escribir, mira, así como es como la receta. ¿De quién? Bueno, si son directores, entonces, y es para el vector A mismo que estábamos calculando, entonces, si es coseno, va a ser AX partido por A, ¿cierto? AI partido por A y AZ partido por A. O sea, la componente partido por el valor del vector del módulo, ¿no? Entonces, ese es el arco coseno para calcular la dirección de cada uno, ya sea en el eje X, Y o Z. Eh, bueno, ay, qué pegado esto. Ya. Y por tanto, bueno, y de ahí ya podemos hacer cálculos nomás. O sea, por ejemplo, si usted tiene, o sea, si queremos hacer suma según sus componentes, usted tiene un vector A, un vector B. Bueno, el vector A va a ser AXY más AIJ más AZK. El vector B va a ser BXY más BIJ más BZK. ¿Sí? Y entonces usted quiere calcular A más B, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría? La suma de esos dos. Bueno, si tenemos las componentes, entonces tenemos que sumar componentes. ¿Sí? Las componentes se suman tal como advertimos anteriormente. Si están escritas de esta manera canónica, entonces vamos a sumar componente en X, ¿sí? Del vector A, más la componente en X del vector B, respecto de su vector dirección, vector que indica la posición del mismo. Si queremos sumar en Y, bueno, sumamos la componente en Y de A más la componente en Y de B respecto de este vector J. Si queremos sumar en Z, la componente en Z de A más la componente en Z de B respecto de su vector K, K-tongo. ¿Sí? Bien, veamos. Un problemita por aquí que no quería escribirlo. Ay. Uy. Por acá. Bien, ahí dice. 4 vectores se encuentran en el plano aquí sí. Ahí falta uno, pero bueno, ahí usted lo puede dibujar.
el módulo del vector A es de 20 unidades y forma un ángulo de 40 con el eje, en este caso, el eje Y. Fíjense, ahí está el ángulo de 40 y ya vale 20 unidades. 20 unidades. ¿Dónde estamos? Acá. Ya. Después el vector B, que sería este de aquí, vector B, tiene magnitud de 15 unidades. Ok. Entonces B tiene magnitud de 15 unidades. Y forma un ángulo de 30. El vector A forma un ángulo de 40 con el eje X. El vector B forma un ángulo de 30 con el eje Y negativo. Acá. Y menos. ¿Sí? El vector C tiene 10 unidades de módulo y un triángulo rectángulo de catetos 4 y 3. Ya, no tiene ángulo, digamos, pero tiene 10 unidades. ¿Sí? ¿Qué más dice? Em, y puede formarse bajo él, tal como se indica la figura. El vector D parte en el origen y termina en el punto menos 6, menos 7. Bueno, si este es X, menos 6 en X, menos 7 en Y. O sea, este vector viene como para abajo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a suponer, no sé, menos 6, menos 7. Así que el vector D está justo en esa intersección. Como por ahí debe ser más o menos. No me va a quedar muy derecho, pero usted entiende. Bueno, quedó peor, pero ahí está el vector D. Ya. Escriba entonces cada vector en términos de sus componentes canónicas. ¿Ya? Esa es como la primera, lo que se pide. Escriba cada vector en sus términos de sus componentes canónicas. El módulo del vector D y el vector resultante a los cuatro de la suma de los cuatro vectores. Un momentito. Ya. Bueno, la idea sería entonces calcular vector resultante. Podríamos calcular el ángulo también, ¿cierto? Del vector resultante respecto al eje X. Ya, vayan haciéndolo. ¿Sí? ¿Les parece que está bien? Me refiero, está como fácil, ¿o no? Bueno, no lo voy a mover porque ahí están los datos. Entonces, habría que calcular eso. Ya, ¿cómo empezamos? Bueno, aquí tenemos la gracia de que todos empiezan del origen, así que no, ahí no hay tanta complicación. Bueno, dice, los primeros datos que nos dan son del vector A, así es que partamos con el vector A. El vector A conocemos el módulo.
Súper, conocemos el módulo, ¿ya? Y como nos piden, escriba cada vector en términos de sus componentes canónicas. Ya. ¿Cuáles serían las componentes canónicas de A? Esto está en dos dimensiones, así que tendríamos que buscar la componente en X. Aquí. Su componente en X y su componente en Y. Entonces tenemos que buscar a X. En realidad es mayúscula. Ahí. A X y a Y. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo buscamos la componente en X, por ejemplo? No sé si lo están haciendo. A ver, perro. Componente en X. O la componente en Y. Da lo mismo. Usted puede empezar por la que quiera. Al tiro. Ahí sí. Seno de 40. Ya, ¿cuál es esa? La componente en X, la componente en Y. Ya, miren. Bueno, por ahí va, ¿no es cierto? Pero voy a hacer la primera y ustedes hacen las 8. Ya, coloquémosle aquí solución. Ya, queremos entonces las componentes canónicas de A. A. Entonces lo que estamos buscando es AX, si quieren AXY, ¿cierto? Más AIJ. Eso es lo que buscamos, digamos de alguna manera. Ya. Habíamos dicho que hacemos una gráfica solo para A, ¿ya? Porque aquí tenemos que diferenciar los vectores. Tenemos el vector A, que forma un ángulo de 40, parece. ¿Sí? Y además tenemos el valor del módulo de A, que vale 20 unidades. Así que, si recordamos, el coseno de 40 va a ser la componente en X partido por el módulo. ¿Ya? ¿Por qué coseno? Porque la componente en X es el cateto adyacente, ¿cierto? En X. Mientras que este que está aquí es el cateto opuesto, por tanto va a ser la componente en Y. Cateto adyacente, coseno. Cateto opuesto, seno. ¿Sí? Entonces usamos coseno de 40, que es el ángulo que forma A con el eje X, y obtenemos la componente AX. Despejamos acá porque tenemos el valor de A. Coseno 40 lo podemos calcular. Entonces, si tenemos el valor de A y coseno 40, despejamos y obtenemos AX. Así que AX va a ser
A coseno de 40. Y eso nos va a dar A vale 20. Ahí debe haberlo puesto el valor. Coseno de 40. Ahí sí. Creo que voy a escribirlo de nuevo. Ahora sí. Bueno, con calculadora lo pueden hacer. Acá tengo acá. 15,32. Ya, 15,32. Unidades, podemos dejarla, pero vamos a escribirlo 15,32. ¿Ya? Recordad que es 15,32 y para indicar de que es la componente en X. ¿Ya? Y ahora hacemos lo mismo con la componente en Y, pero la componente en Y, que es esta de aquí, ¿cierto? Esa de ahí. Entonces yo la puedo trasladar acá y no hay problema. Y ahí se me cierra el triángulo, rectángulo, ¿cierto? Y entonces entiendo de que si es vendría siendo el cateto opuesto al ángulo de 40. Por lo tanto, utilizo el seno. Seno de 40 tendría que ser la componente ni partido por el módulo de A, que ya lo conozco. Así que más rapidito, ahí sería el módulo de A 20 por el seno de 40. Y eso nos da 20 por seno de 12,9, más o menos. ¿Sí? Para no... J. Entonces, las componentes canónicas de A, del vector A, escrito, van a ser 15,32, bueno, 3, y más 12,9 J. Ahí está. ¿Vale? Ahora ustedes, ese es para A. Háganlo para B. Para el vector B. Bueno, mismo que el anterior, lo que tiene que hacer usted, tanto para el vector A o B o lo que sea, vamos a tratar de dibujarlo. Ahí. Entonces, X, este es menos Y. Y el vector B está por aquí. Tiene un valor, habíamos dicho, de... No me acuerdo. Esto vale a 15. Y forma un ángulo con el eje Y negativo de 30. Perfecto. Ahí está B. Entonces usted aquí al ladito tendría que decir, bueno, tengo que encontrar, para B tengo que encontrar BX más BY. Eso es lo que tengo que encontrar. ¿Ya? Mismo procedimiento. Entonces aquí yo digo, bueno, componente en X, ahí, ¿cierto? Y componente en Y. Componente en Y, componente en X. Pero fíjese que ahora, como el vector, bueno, las dibujé todas rojas, pero como el vector, bueno, voy a trasladarla acá. ¿Ya? Ahí. Esta de aquí la trasladé para acá. ¿Ya? Entonces ahora pasa que la componente en X es la que trasladamos.
el ángulo de 30 es adyacente a la componente ni. Y es adyacente. Y entonces este es opuesto. La componente en X resulta ser opuesta y la componente en Y resulta ser adyacente. Por lo tanto, no hay que equivocarse o hay que tener cuidado. En este caso, para encontrar la componente en X, ¿sí? Vamos a usar el seno, porque este es el que es opuesto, el seno. Opuesto es seno, ¿cierto? Y adyacente es coseno. Tal como lo hicimos anteriormente, pero pasa que ahora el ángulo es adyacente al eje Y. Entonces, por eso voy a usar el seno de ¿cuánto es? De 30 para encontrar la componente en X respecto del módulo. Y voy a usar el coseno de 30 para encontrar la componente en Y, porque el coseno en Y va a ser adyacente respecto del módulo de B. Ahí ustedes me dicen cuánto da cada uno. Habría que B vale 15. Así que este lo pueden cambiar por 15. Y despejan nomás. ¿Sí? 15 seno de 30, a ver. $7,5. Ya, 7,5, muy bien. 7,5 y, ¿cierto? Y el otro, seno de 30, 15. 13. Bueno, redondeado 13. Ya, 13. Otra. Entonces, nos daría 7,5. Ay, 7,5 y más, dijimos 13J. Y ahí está. ¿Ven? Bueno, y así lo puede hacer para todos. ¿Ya? Vamos a anotar lo último. 16, 26 si nos queda. Bueno, ahí usted puede seguir, ¿ya? ¿Se entiende, no? Después lo que hay que hacer es calcular la resultante de la suma. Y de esa resultante obtener el módulo y obtener el ángulo. Y anotamos aquí mismo los cosenos directores. En X, en Y, en Z. Ya, se queda pegadito esto. Ahí. Entonces, una cosa importante. El producto punto. Anteriormente vimos que se podía multiplicar un escalar por un vector. Y en el fondo era más que amplificar el vector. Solamente que había que tener ojo si el escalar era positivo o negativo. ¿Ya? En el producto punto, lo que tenemos es el producto de dos vectores. ¿Ya? Producto punto. Por eso se llama, porque hay un punto entre ambos. ¿Ya? Para el producto punto vamos a considerar el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman los vectores. ¿Sí? Y el producto de esto va a ser un escalar. Es decir, que va a ser AX, BX en este caso, ¿ya? Más AY, BY, más AZ, BZ. Eso es en el fondo lo que se persigue, o lo que se podría, digamos, entender. Ahora, el ángulo
ese ángulo phi, no sé, va a estar siempre entre 0 y 180, porque en el fondo lo que se trata es buscar el menor ángulo posible entre ambos. Y bueno, va a ser el ángulo dado por los mismos vectores. Porque, ¿qué pasa? Porque si yo tengo otro que se llama el producto cruz, ¿ya? Se cumplen ciertas condiciones parecidas, ¿ya? Es decir, vamos a tener un vector resultante C, no, eh, no confundir con escalar, ¿ya? Del producto cruz de A cruz B, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aquí tengo, eh, vamos a suponer, tenemos para allá el vector A y para acá el vector B, ¿ya? Eh, entonces, acá vamos a tener el vector C, ¿sí? Y el ángulo entre ambos es el ángulo que vamos a utilizar. C siempre es perpendicular al plano entre A y B, ¿ya? Como entre A cruz B, mejor dicho, ¿ya? Entonces, tenemos que A cruz B va a ser módulo de A, punto, módulo de B, seno. En este caso, de alfa le puse, parece, ¿sí? Esto va a ser igual a C, que sería el resultante de A cruz B, con alfa entre 0 y 180. Ahí. ¿Mm? Por tanto, C de A cruz B va a estar dentro de de un sistema, ¿sí? Y J, K de AX, AI, AZ y en este caso como A cruz B, BX, BY, BZ. Uy, me quedo chueco. Muy feo. Eh, ahí sí. ¿Sí? Y de ese sistema entonces, de esa matriz, vamos, bueno, podemos tener, o podemos decir, porque aquí esto va a ser igual, vamos a ponerle por aquí, pero no nos alcanza ya. En I, tongo, tenemos ahí BZ menos AZBI, menos J tongo. El otro es ahí BZ, tendría que ser AX BZ menos AZ BI, ¿cierto? Sí. Y después tenemos K-tongo, AXBI, ¿cierto? Sí. Menos AIBX. Así que por lo tanto, CX, CI y Z van a tener su propia resultante, ¿cierto? Ahí BZ menos AZBI. Eso es lo que se busca en el fondo. AX BZ menos AZBX. Y en Z sería AXBI menos AI en BI. Si no me equivoco, a ver, le puse ahí o no sé. En general, a ver, tengo un ejemplo acá abajito. Ah, pero ¿dónde lo escribí?
Y ya vamos a hacer... Ah, espérate. ¿Qué? Son las 1:24. Ya, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer pero era un poco para a ejemplificar eso mismo. ¿Ya? Así que lo voy a seguir haciendo yo pues, cuando grabe la clase, ¿ya? Ahí voy a continuar con esto para poder calcular producto punto, producto cruz. Y lo mismo, el resto voy a terminar el anterior también. Y así ya cerrar esto de los vectores, ¿sí? Bueno, aquí decía dos remolcadores, como indica la figura, arrastran una barcaza. O sea, estos dos de aquí son remolcadores, vectorialmente hablando, que están arrastrando una barcaza más grande, ¿sí? Por el agua tranquila. O sea, en el fondo quiere decir que no vamos a considerar la velocidad del agua ni nada de eso. Uno tira con una fuerza de 20 kilonewton, F1 acá, con 20 kilonewton, un ángulo de 30, respecto al eje de la barcaza. El segundo remolcador jala con una fuerza de 15 kilonewton y un ángulo de 45, también con respecto al mismo eje. Entonces calcular los vectores F1 y F2 en términos de sus componentes canónicas. Ya, eso sabemos hacerlo. La fuerza total del vector con que jalan los remolcadores la barcaza, o sea, la resultante de ese vector es R resultante, la fuerza total. La magnitud y dirección de la fuerza resultante y el ángulo que forma F1 con F2 a partir de F.F2, o sea, producto punto. Entonces, el ángulo que forman aquí estos dos, que será teta, ¿cierto? Está entre 0 y 180 respecto a eso. Bueno, eso lo vamos a tener que desarrollar. Ya, jóvenes. Bueno, los dejo para que vayan a... Ahí sí. Para que vayan a almorzar. Y bueno, continúo yo después y nos vemos entonces el próximo martes. Yo creo que vamos a alcanzar a ver, ¿no es cierto? Pero el viernes. Ah, verdad, pues el viernes. Verdad que nos vemos el viernes, ya. Ya, jóvenes, nos vemos entonces. Que estén bien. Tengo que dejar de grabar esto.